Mi tía me convirtió en la villana de toda la familia, y ese fue solo el comienzo de mi pesadilla. Siempre he sido la prima mayor. Esa frase que suena tan simple, en mi familia pesa como una maldición no escrita. Desde que tengo memoria fui la grande, la que debía entender, la que debía ceder, la que debía dar el ejemplo. Y durante muchos años lo hice sin chistar, sin cuestionar, sin siquiera pensar que algún día eso se me iba a cobrar con intereses. En general crecí rodeada de primos, reuniones familiares ruidosas y esa sensación constante de que, aunque no éramos la familia perfecta, al menos todo estaba estable, excepto por una persona. Siempre hay una. Mi problema tenía nombre propio, Marina. Era la esposa del hermano de mi papá, y desde que entró oficialmente a la familia, algo en el ambiente cambió. No de golpe. Fue más bien como una gotera constante que al principio ignoras, hasta que te das cuenta de que ya arruinó toda la casa. Marina siempre parecía tener algún conflicto silencioso conmigo, con mis papás y con mi hermana menor. Nunca de frente, nunca algo que se pudiera señalar con el dedo y decir esto. Eran comentarios lanzados al aire, miradas largas, frases con doble filo dichas cuando creía que nadie escuchaba. Yo, siendo honesta, jamás le di demasiada importancia. Mi prioridad siempre fueron mis primos, mantener la paz, que entre nosotros no se repitieran los dramas de los adultos. Crecimos juntos, llegaron más primos con los años. Yo me mantuve especialmente cercana a Leo, mi primo, casi de mi edad, a las hijas de Marina, Valeria y Emma, y a mi hermana menor. Un grupito raro pero unido. Mis papás siempre hicieron lo imposible por darnos a mí y a mi hermana lo que ellos no tuvieron. No lujos absurdos, pero sí cumpleaños bonitos, regalos pensados con cariño, navidades donde había más ilusión que dinero. Ellos nos tuvieron jóvenes y se partieron el alma trabajando para sacarnos adelante. Yo lo vi todo y lo valoré. Marina, en cambio, parecía incapaz de ver eso sin torcer la boca. Para ella, mi hermana y yo éramos demasiado mimadas. Siempre lo repetía. Y lo curioso es que ella y su esposo empezaron prácticamente igual que mis papás. La diferencia fue que la vida no les sonrió de la misma manera, y eso, al parecer, alguien tenía que pagarlo. El primer gran quiebre empezó con algo que visto desde fuera parece ridículo, un cumpleaños infantil. Era el cumpleaños de Emma, la menor de Marina. Mi hermana, que siempre fue especialmente sensible y cariñosa, estaba emocionadísima. Quería darle el mejor regalo del mundo. Ella adoraba a Emma. Y además esto es importante, mi hermana es neurodivergente, así que a veces confunde el cariño con la obligación, el querer con el deber. Marina lo sabía, y lo usó. Empezó con indirectas, comentarios constantes sobre lo feliz que haría a Emma recibir ese regalo que siempre había querido. Repeticiones estratégicas, miradas cargadas de expectativa. Mi mamá se dio cuenta enseguida, yo también. Aquello no era entusiasmo, era presión disfrazada de ternura. Mi mamá habló con mi hermana, le explicó que un regalo nace del corazón, no del chantaje emocional, que no estaba obligada a gastar más de lo que quería o podía solo para cumplir expectativas ajenas. Mi hermana lo entendió. Juntas eligieron un regalo bonito, adecuado y sincero. La fiesta pasó, sonrisas, pastel, fotos. Pero Marina se lo tomó como una ofensa personal o algo. En una reunión familiar posterior, sin ningún pudor, dejó caer la bomba. Dijo que mi hermana no quería a Emma ni le importaba, que éramos unos tacaños sin corazón. Mi hermana quedó devastada. La relación entre las niñas se resintió. Y yo empecé a entender que esto no era una serie de malentendidos. Era algo personal. Poco tiempo después llegó el cumpleaños de mi hermana. Hicimos una fiesta temática, sencilla pero llena de cariño. Ella estaba feliz, rodeada de amigos, familia, risas. Al abrir los regalos apareció uno difícil de ignorar. Un juguete feo, feísimo, de esos que parecen comprados por compromiso y sin ningún tipo de intención real. Para colmo, no tenía nombre. Yo tenía 19 años. Leo tenía 17. Dos jóvenes encerrados en una fiesta familiar, hablando de tonterías, haciendo bromas internas como lo harían dos personas de nuestra edad. En algún punto, inevitablemente, salió el tema del juguete.
Hicimos comentarios sarcásticos, sí, humor negro, nada más. Nunca con mala intención hacia una persona específica, porque simplemente no sabíamos quién lo había regalado. Lo que no sabíamos era que Valeria estaba escuchando. Valeria tenía 13 años, y el juguete era suyo. Ella fue directo con Marina. Y Marina, por supuesto, encontró la excusa perfecta. En la siguiente reunión familiar, Marina me destrozó. Literalmente. Me pintó como una persona horrible, cruel, insensible. Dijo que yo había humillado a su hija, que merecía el rechazo de todos, que había dejado una herida imposible de sanar. Intenté explicar. Me disculpé. Aclaré que nunca supe que el regalo era de Valeria. Dije que jamás fue intencional. Incluso mencioné lo incómodo que me parecía que nos hubieran estado escuchando a escondidas. Fue peor. Marina entonces decidió subir la apuesta. Dijo que yo era una mala influencia para Leo, que Valeria merecía más atención que yo debía apartarme de él, que no tenía derecho a su cercanía. Y Leo no me defendió. No solo eso, se puso del lado de Marina, y con él casi toda la familia. Desde ese momento el cambio fue brutal. Leo empezó a distanciarse, a priorizar tiempo con Valeria y a mirarme como si yo fuera el problema. Era prácticamente mi único amigo dentro de la familia, y de pronto me quedé sola, cargando una culpa que no me correspondía. El ambiente se volvió irrespirable. Yo era la villana oficial. Y eso apenas era el principio. Después de ese punto, nada volvió a sentirse normal. No fue una pelea directa. Fue ese tipo de ruptura silenciosa que te va aislando poco a poco, donde nadie te dice, ya no eres bienvenida. Pero todo a tu alrededor empieza a empujarte hacia afuera. Las reuniones familiares se volvieron incómodas. Yo hablaba y nadie respondía. Yo llegaba y las conversaciones se apagaban. Si me sentaba junto a alguien, al rato se levantaba con cualquier excusa. Era una sensación constante de estorbo, como si mi sola presencia arruinara el ambiente. Leo, que para mí siempre había sido mi refugio dentro de la familia, se transformó en alguien completamente distinto. Ya no me buscaba, ya no me escribía, ya no me preguntaba cómo estaba. Si coincidíamos en el mismo espacio, apenas cruzábamos miradas. Y cuando lo hacíamos, yo sentía que me miraba como si yo fuera una decepción. Y todo por algo de humor. Eso fue devastador. De pronto me quedé sola. Mis papás lo notaron enseguida. Mi mamá, sobre todo, empezó a decir que algo no estaba bien, que la actitud de la familia era injusta, que no tenía sentido que todo el peso cayera sobre mí por un comentario que jamás tuvo mala intención. Mi papá intentaba mediar, hablar con su hermano, bajar las aguas, pero cada intento chocaba contra un muro. Marina ya había construido su narrativa, y una vez que una historia así se instala en una familia, es casi imposible desmontarla. Con el paso de los meses, la distancia se volvió permanente. Mis papás también empezaron a retirarse poco a poco. No de manera radical, no cortando lazos de golpe, pero sí marcando límites. Menos visitas, menos llamadas, menos exposición a un ambiente que claramente nos rechazaba. Pasaron los años. 5, para ser exactos, en los que reconstruí mi vida casi desde cero. Me enfoqué en mis estudios, me gradué de la universidad, conseguí un trabajo decente. No soy millonaria, pero logré algo que para mí significó muchísimo: independencia. Me mudé sola. Me compré mi primer auto nuevo. Mi departamento está en una zona bonita de la ciudad, y cada rincón lo fui armando con esfuerzo, paciencia y con la satisfacción de saber que nadie me lo regaló. Pude darme el gusto de consentir a mi hermana, comprarles cosas a mis papás, ayudar un poco en casa y verlos orgullosos de mí. Eso compensó muchas heridas. Pensé sinceramente que esa etapa de mi vida había quedado atrás. Me equivoqué. Porque un día de la nada, cuando menos lo esperaba, mi celular sonó. Un número que no veía desde hacía años. Era Marina. Desde el primer segundo su tono era urgente, dramático, como si el mundo estuviera a punto de acabarse. Insistía en que necesitábamos vernos de inmediato, ese mismo día o a más tardar al siguiente. Yo no entendía absolutamente nada y le pedí que me dijera qué quería sin rodeos. Y entonces lo soltó. Me dijo que como me había ido bien económicamente, yo tenía la obligación de hacerme cargo de la educación de sus hijas,
que el daño que yo había causado años atrás seguía afectando profundamente a Valeria, que su autoestima nunca se recuperó, que yo tenía una deuda moral con ellas. La solución, según Marina, era simple. Yo debía pagar la escuela de Emma y la universidad de Valeria. Solo así podrían perdonarme. Me quedé en blanco. No exagero cuando digo que sentí que el aire se me había ido del cuerpo. 5 años después, y ahora aparecía para exigirme dinero como si fuera una especie de reparación obligatoria. Cuando reaccioné, le dije lo único que tenía sentido para mí, que no estaba obligada a nada, que nunca fue mi responsabilidad lo que Valeria escuchó por accidente, que jamás hubo intención de herirla, que esto no era justo, y colgué. Apagué el celular porque necesitaba procesar lo absurdo de la situación, porque sentía que si seguía escuchando su voz, iba a terminar explotando. Horas después, cuando volví a encender el teléfono, entendí que esto ya no era solo Marina. Había muchos mensajes, de ella, de Valeria y de otros familiares. Audios largos, textos eternos. Valeria hablaba de traumas, de inseguridades, de heridas que supuestamente yo había causado. Todo acompañado de esa idea retorcida de que ahora yo tenía la oportunidad de redimirme, pagando. Era chantaje emocional puro y duro. Durante la semana siguiente los mensajes no pararon. Familiares diciendo que yo tenía una obligación moral, que debía arreglar la fractura familiar, que mis papás también eran responsables, que estábamos rompiendo la unidad de la familia. Mis padres también empezaron a recibir mensajes. Mi mamá estaba furiosa y mi papá agotado. Mi hermana, por suerte, no fue involucrada directamente, pero el ambiente se volvió pesado otra vez. La única persona a la que le respondí fue Leo. Y ahí, por primera vez en años, dije todo lo que había guardado. Le recordé cómo me dejó sola, cómo permitió que toda la culpa cayera sobre mí, cómo se lavó las manos. Y le dije algo muy claro. Si tanto le importaban Valeria y Emma, él también podía pagar todo lo que Marina exigía, porque mal tampoco le iba. Después de eso, silencio. ¿En qué momento pasé de ser la prima mayor que solo quería paz, a convertirme en la villana con billetera que todos creen que les debe algo? Yo ingenuamente pensé que, después de colgarle a Marina y poner límites claros, el tema se iba a enfriar. Que con el paso de los días se darían cuenta de lo absurdo que era todo. Spoiler, no pasó. Fue exactamente lo contrario. Los mensajes dejaron de ser conversaciones y se convirtieron en una especie de campaña coordinada. Ya no era solo Marina escribiendo como si yo le debiera la vida. Empezaron a aparecer primos lejanos, tíos con los que casi no hablaba, incluso personas que llevaban años sin saber de mí y que ahora, curiosamente, tenían una opinión muy clara sobre lo que yo debía hacer. Todos usaban más o menos el mismo discurso, como si alguien les hubiera pasado un guión. Que la familia es lo más importante, que el dinero va y viene, que yo estaba en una mejor posición que ellos, y que Valeria era solo una niña herida cuando ya no era ninguna niña. Cada mensaje era una mezcla de reproche, victimismo y manipulación emocional. Nadie preguntaba cómo estaba yo, no. Todo giraba en torno a ellas, a lo que merecían según. Y lo más desgastante no era ni siquiera la cantidad de mensajes, era el tono. Esa manera tan cómoda de hablar de mi dinero como si no me hubiera costado nada. Como si no hubiera estudiado, trabajado, sacrificado tiempo, salud mental y tranquilidad para estar donde estoy. Para ellos yo simplemente tuve suerte. Mi mamá fue la primera en explotar. Un día llegó a casa con el celular en la mano, visiblemente alterada, y me dijo que ya estaba harta, que le habían escrito diciéndole que como madre había fallado, que si ella me hubiera educado mejor yo ahora no sería tan fría, que estaban decepcionados de ella y de mi papá por permitir que yo fuera así. Ahí entendí que esto ya no era solo contra mí. Mi papá, que siempre ha sido más callado y conciliador, empezó a verse cansado. Me confesó que le dolía mucho que su propia familia lo tratara como si hubiera criado a un monstruo, que le exigieran que me convenciera, como si yo fuera una niña caprichosa y no una adulta tomando decisiones. Yo por dentro estaba hecha un nudo. Había momentos en los que me preguntaba si de verdad estaba siendo egoísta, si tal vez era más fácil pagar y ya, si con eso todo se calmaba. Pero cada vez que pensaba eso, algo dentro de mí se rebelaba. Porque no era solo el dinero, era el mensaje que eso enviaría.
que podían manipularme a su antojo. Y no. Mientras todo eso pasaba, Leo seguía en silencio. Ni un mensaje, ni una llamada, nada. En el fondo, una parte de mí todavía esperaba que dijera algo, que reconociera su parte, que pusiera un alto, pero no lo hizo. En cambio, quien sí apareció fue Valeria, con más mensajes. Esta vez no eran solo audios largos llenos de lágrimas y reproches. Ahora hablaba de ansiedad, de inseguridad, de cómo siempre se sintió menos que yo, de cómo ver mis logros la hacía sentir pequeña, de cómo, según ella, todo eso tenía raíz en aquel comentario de hace años. Leer eso fue una mezcla extraña de culpa y rabia, porque una cosa es reconocer que alguien se sintió herido, y otra muy distinta es cargarle toda tu vida emocional a una sola persona. Yo no era responsable de cómo ella se comparaba conmigo. Yo no era responsable de las expectativas que su madre sembró. Yo no era responsable de 5 años de silencios y resentimientos acumulados. Pero aún así el peso emocional era real. Mis padres y yo tuvimos varias conversaciones largas, incómodas, honestas. Ellos fueron muy claros. No les parecía justo, no les parecía sano, y no estaban de acuerdo con que yo cediera. Me dijeron que me apoyarían en lo que decidiera, pero que no querían verme repetir el patrón de siempre. Ceder para mantener la paz, aunque esa paz solo existiera para otros. Aún así el acoso no paraba. Había días en los que despertaba con el teléfono lleno de notificaciones. Otros en los que prefería no revisarlo hasta la noche, porque sabía que algo nuevo me iba a caer encima. Empecé a sentir ansiedad otra vez. Esa sensación en el pecho, esa presión constante, como si estuviera siempre a punto de hacer algo mal. Y lo peor es que, poco a poco, la historia empezó a distorsionarse. Ya no era el comentario. Ahora, según algunos, yo siempre había sido cruel, siempre había sido arrogante, siempre había menospreciado a mis primos. Historias que yo no reconocía, pero que se repetían tanto que casi parecían reales para quienes las contaban. Y ahí fue cuando entendí algo que me heló la sangre. No querían justicia, querían un culpable conveniente. Yo ya estaba emocionalmente agotada, pero todavía no entendía hasta qué punto estaban dispuestos a llegar. Porque una cosa es insistir, presionar, manipular, y otra muy distinta es empezar a invadir tu vida de formas que te hacen sentir insegura en tu propio espacio. Todo empezó con comentarios cada vez menos sutiles, mensajes que ya no hablaban solo de hacer lo correcto, sino de consecuencias, no amenazas directas, pero sí frases cargadas, que si la familia nunca olvida, que si el karma siempre regresa. Todo envuelto en un tono moralista, como si ellos fueran jueces y yo una criminal que se estaba saliendo con la suya. Luego vinieron los mensajes de conocidos que ni siquiera eran familia directa. Personas que claramente habían escuchado una versión completamente deformada de la historia. Algunos me escribían con lástima fingida, otros con una agresividad que me dejó helada. Me decían que sabían dónde trabajaba, que sabían dónde vivía, que sería una pena que mi reputación se viera afectada por no apoyar a mi sangre. Ahí fue cuando dejé de minimizarlo. Empecé a dormir mal, a revisar 2 veces la cerradura, a sentir ese micro sobresalto cada vez que sonaba el celular o alguien tocaba la puerta. Era el resultado de semanas de hostigamiento constante. Mis padres también empezaron a recibir cosas peores. A mi mamá le mandaron mensajes larguísimos cuestionando su maternidad, su ética, incluso su fe. Le dijeron que había criado a una mujer fría, materialista y sin valores. A mi papá lo atacaron por otro lado. Le dijeron que era un hombre débil, que no supo ponerme en mi lugar, que ahora tenía que cargar con la vergüenza de una hija egoísta. Yo me sentía culpable por arrastrarlos a esto, aunque racionalmente sabía que no era mi culpa. Aún así, verlos así, cansados, tensos, siempre alertas, me rompía. Y entonces pasó algo que terminó de encender todas las alarmas. Un día llegué a casa y el vigilante del edificio me detuvo. Me dijo que una mujer había preguntado por mí esa mañana, que no vivía ahí, pero que insistió bastante, que dijo que era familia y que necesitaba hablar conmigo porque yo no respondía llamadas. Describió perfectamente a Marina. Sentí un frío horrible recorrerme el cuerpo. Ese mismo día mis padres y yo tuvimos una conversación muy seria. Ya no era solo un drama familiar, ya no era solo presión emocional, esto ya era acoso en toda regla. Y lo más peligroso,
sentían que tenían derecho. Decidimos varias cosas importantes. La primera, nadie iba a responder más mensajes que no fueran estrictamente necesarios. Nada de explicaciones largas, nada de intentar hacerlos entrar en razón. Cada respuesta solo alimentaba la narrativa de que podían seguir empujando. La segunda, documentar absolutamente todo. Capturas de pantalla, audios, llamadas perdidas, mensajes de terceros. Todo. Porque aunque yo nunca pensé que algo así pudiera escalar tanto, ya no podíamos darnos el lujo de ser ingenuos. La tercera, poner límites más claros, aunque eso implicara quedar como la mala. Fue entonces cuando por primera vez en años fui yo la que decidió escribir un mensaje general, no justificándome. Solo dejando claro que no iba a financiar nada, que no aceptaba más hostigamiento, y que cualquier contacto futuro debía ser respetuoso o no sería respondido. Y eso los enfureció. La reacción fue inmediata. Marina explotó. Mandó mensajes diciendo que yo estaba rompiendo a la familia, que estaba demostrando quién era realmente, que después no me quejara si algún día necesitaba ayuda y nadie estaba para mí. Valeria volvió a aparecer, esta vez no tan victimizada, sino más fría, más calculadora, repitiendo que yo tenía una deuda moral y que negarme solo demostraba que nunca me importaron. Y ahí entendí algo muy duro. No querían sanar nada. No querían cerrar heridas. Querían someterme. En medio de todo ese caos hubo un silencio que se volvió ensordecedor, el de Leo, hasta que finalmente apareció, no para defenderme, sino para pedirme, de la manera más cómoda posible, que hiciera lo correcto para que su mamá y sus primas dejaran de estar mal. Básicamente me sugirió que pagar era el camino más fácil para que todos siguieran adelante. Fue en ese momento cuando algo dentro de mí se terminó de romper y de reconstruir al mismo tiempo. Porque entendí que, si yo cedía, no solo estaba pagando dinero. Estaba validando 5 años de rechazo. Estaba aceptando el papel que me habían asignado desde el principio, la culpable oficial. Y no, ya no. Después de ese último mensaje de Leo, me quedé mirando el teléfono como si fuera un objeto ajeno. Estaba vacía. Creo que esa fue la primera vez que acepté, de verdad, que yo ya no tenía familia extendida. No en el sentido real de la palabra. Lo que tenía era un grupo de personas unidas por apellido, no por cariño, respeto o lealtad. Esa noche no dormí nada. No porque estuviera pensando en qué responderles, sino porque estaba replanteándome toda mi historia con ellos. Empecé a recordar cosas que en su momento normalicé. Los comentarios incómodos, las comparaciones constantes, cómo siempre se me exigía ser la madura, cómo siempre se me pedía aguantar por el bien de otros, pero nadie jamás me pidió perdón por el daño que me hicieron. A la mañana siguiente tomé una decisión que llevaba años postergando. Bloqueé a Marina, sin avisos previos. Lo mismo con Valeria, con un par de tías, con primos que solo aparecían para opinar. No fue impulsivo. Uno por uno, como quien cierra puertas que ya estaban podridas. No sentí alivio inmediato. Sentí miedo de que eso confirmara todo lo que decían de mí. Miedo de quedarme sola. Pero ¿saben qué? La soledad que ya tenía era mucho peor. Porque antes estaba rodeada de gente que me juzgaba, me culpaba y me exigía cosas absurdas. Al menos ahora el silencio era honesto. Mis padres me apoyaron sin dudarlo. Mi mamá sobre todo estaba cansada de ver cómo nos señalaban, cansada de justificar lo injustificable. Mi papá, que siempre fue más callado, me dijo algo que se me quedó grabado, que ninguna familia que te extorsiona puede llamarse familia. Eso me dio fuerza. Durante los días siguientes el acoso no se detuvo del todo, cambió de forma. Empezaron a llegar mensajes desde números desconocidos, cuentas nuevas en redes sociales. Comentarios pasivo-agresivos en publicaciones viejas. Cosas del tipo, algunos se olvidan de dónde vienen o el dinero no compra valores. Yo ya no respondía, pero hubo algo que sí me descolocó. Una tarde al salir del trabajo vi a alguien conocido al otro lado de la calle. No se acercó, no me habló, solo estaba ahí, observando. No puedo asegurar quién era al 100%, pero el cuerpo lo reconoce antes que la mente. Sentí esa alerta interna que te dice que algo no está bien. Esa noche, por primera vez, consideré seriamente ir más allá del bloqueo. No porque quisiera venganza,
sino porque entendí que esto ya no era solo un conflicto emocional. Estaban cruzando límites reales, y yo tenía derecho a sentirme segura. Hablé con mis padres, con un amigo cercano que trabaja en temas legales. Les conté todo con calma desde el inicio sin minimizar nada, y todos coincidieron en algo que yo no quería aceptar. Había patrones claros de hostigamiento. No hice nada de inmediato, pero empecé a prepararme. Mientras tanto, Leo volvió a aparecer, esta vez de una forma distinta, ya no tan tibio, más desesperado, insistente, diciendo que su mamá estaba muy mal, que Valeria no dormía, que todo esto se estaba saliendo de control, que yo tenía el poder de detenerlo. Ahí fue cuando me cayó la ficha final. Ellos querían un sacrificio, y yo era la elegida. Si pagaba, todo volvía a la normalidad. Si no pagaba, yo era el problema. Por primera vez no sentí ganas de explicarme. Sentí algo mucho más claro: determinación. Yo no iba a comprar paz falsa. No iba a financiar la culpa que otros me impusieron. Y no iba a seguir permitiendo que me usaran como chivo expiatorio para sus frustraciones. Pero ¿qué creen? Lo peor todavía no había llegado. Pensé que después de bloquearlos se cansarían. Empezaron a usar el miedo como herramienta. No amenazas directas, no todavía, pero sí ese tipo de mensajes que te hacen sentir observada, evaluada, vigilada. Comentarios sobre mis horarios, sobre dónde me veían, sobre con quién estaba. Gente que llevaba años sin hablarme empezó a saludar a mis papás en la calle con sonrisas falsas y frases como «qué lástima que las cosas se hayan puesto así» o «ojalá pronto recapaciten». Como si todo fuera una obra de teatro y ellos el coro juzgando desde las gradas. Mi mamá empezó a ponerse nerviosa, no por ella, sino por mí. Yo seguía yendo a trabajar con mi vida, pero ya no me sentía igual de tranquila. Empecé a mirar 2 veces al cruzar la calle, a revisar quién iba detrás de mí. Una noche mis papás recibieron una llamada anónima. No dijeron nada concreto, solo insinuaciones, que la familia estaba muy lastimada, que yo estaba siendo egoísta, que a veces la vida cobra las deudas de una forma u otra. Eso fue el punto de quiebre. Ahí ya no hubo dudas, esto no era drama familiar, era acoso, y del feo. Al día siguiente pedí permiso en el trabajo y fui a asesorarme formalmente. Llevé capturas, audios, registros de llamadas, fechas, nombres, todo. Por primera vez alguien externo, completamente ajeno a la historia, me miró y me dijo algo muy simple pero muy fuerte. Esto no es normal y no es tu culpa. Escuchar eso de alguien que no tenía ningún vínculo emocional conmigo fue liberador. Me explicaron mis opciones, desde advertencias formales hasta medidas más serias si el acoso continuaba. No tomé ninguna decisión inmediata, pero salí de ahí con respaldo. Ya no estaba sola contra una narrativa familiar inventada. Y justo cuando empecé a sentir que retomaba un poco el control, Marina apareció de nuevo. No directamente. Usó a alguien más. Una persona que yo jamás habría imaginado que se prestara para eso. Alguien que siempre se mantuvo al margen, que según yo, todavía tenía criterio propio. Ese mensaje fue distinto, demasiado calmado y razonable. Del tipo, esto se puede arreglar, no vale la pena llegar tan lejos. Entendí que estaban desesperados, porque lo que nadie decía en voz alta pero todos sabían, era que la situación económica de Marina no estaba bien, que las exigencias no venían solo del rencor, sino del miedo a no poder sostener el estilo de vida que querían para sus hijas. Y eso lo cambiaba todo, porque ya no era reparar un daño emocional, era pasarme la factura de decisiones que yo no tomé. A los pocos días Leo volvió a escribir, esta vez sin rodeos. Me dijo que la situación en su casa estaba tensa, que su mamá lloraba todos los días, que Valeria estaba muy afectada, que Emma preguntaba por qué yo ya no iba a reuniones familiares, que todos estaban pagando las consecuencias de mi terquedad, como si poner un límite fuera un capricho. Le respondí una sola vez, con calma, sin insultos, sin ironía. Le dije que yo no había roto nada, que lo que se rompió llevaba años fracturado, que no iba a comprar perdón ni cariño, y que si realmente quería ayudar a sus primas, él también podía hacerlo sin usarme como cajero automático emocional. No contestó. Una tarde recibí un mensaje de alguien completamente distinto, alguien que había estado callado durante años, alguien que sabía cosas que yo no.
Ese mensaje empezaba con un necesitamos hablar, pero no por teléfono. Y ahí supe que estábamos a punto de llegar al verdadero fondo de todo. Ese mensaje que recibí me tuvo inquieta todo el día. No decía mucho, solo que necesitaban hablar conmigo cara a cara, que había cosas que yo no sabía y que era mejor que no quedaran por WhatsApp. No voy a mentir. Mi primera reacción fue pensar que era otra trampa de Marina, otro intento de manipulación, pero no. Quien me escribió fue una tía lejana, de esas que siempre están pero nunca opinan, de las que escuchan más de lo que hablan, y justo por eso acepté verla. Nos encontramos en un café pequeño, lejos de mi casa y de cualquier lugar donde alguien pudiera casualmente aparecer. Me contó que desde aquel pleito de hace 5 años, Marina había estado construyendo una historia paralela. Una versión exagerada, torcida y conveniente de lo que pasó con el regalo, conmigo y con Valeria. Que no solo lo repitió dentro de la familia, sino que lo usó como excusa para justificar muchas cosas. Su resentimiento, sus fracasos económicos y sus decisiones como madre. Según ella, Marina llevaba años diciéndoles a sus hijas que yo las veía por encima del hombro, que siempre me sentí superior, que me burlaba de ellas por tener menos. Cosas que jamás salieron de mi boca, pero que repetidas 1000 veces terminan pareciendo verdad, sobre todo cuando quien te lo dice es tu mamá. Valeria no estaba traumatizada por un comentario aislado. Había crecido escuchando que yo era la villana de su historia. Y Emma solo estaba en medio, cargando un resentimiento heredado que ni siquiera entendía del todo. Lo más fuerte fue cuando me dijo que la situación económica de Marina estaba peor de lo que aparentaba. Deudas y ayuda que ya nadie quería darle. Y cuando se enteró de que a mí me estaba yendo bien, no lo vio como algo positivo para la familia, sino como una oportunidad. Como una forma de cobrar algo que en su cabeza yo le debía. Salí de esa plática con el pecho apretado, pero también con una claridad brutal. Nada de esto tuvo que ver conmigo, ni con el juguete, ni con mi comentario, ni con Valeria escuchando algo que no era para ella. Todo fue una historia inflada, alimentada y utilizada durante años. Esa misma noche hablé con mis papás. Les conté todo. Decidimos algo juntos, como familia, por primera vez en mucho tiempo sin miedo ni culpa. Cortar definitivamente. Nada de por ser familia. Bloqueamos números. Avisamos que cualquier contacto futuro tendría que ser por medios legales. Dejamos de justificar nuestra tranquilidad. Curiosamente, cuando se dieron cuenta de que no había dinero, ni reacción, ni drama, el ruido empezó a bajar. Leo no volvió a escribir. Marina dejó de insistir. Valeria mandó un último mensaje largo que no respondí porque entendí que no me correspondía seguir intentando salvar una relación que nunca fue justa. Hoy, viéndolo todo con distancia, claro que duele. Nadie sale ileso cuando una familia se rompe así, pero también paz. No cargo culpas que no son mías. No pago cuentas emocionales ajenas. Y no compro perdón. ¿De verdad alguien cree que yo debería mantener a las hijas de una mujer que se encargó de que toda mi familia me odiara, solo porque ahora le conviene? Si llegaste hasta aquí, suscríbete, dale like y comparte, nos ayudarías muchísimo. Nos vemos en el siguiente chismecito anónimo.